Adrián y Natalia están buscando pareja en nuestra web. Quieren encontrar el amor verdadero, tras muchos intentos fallidos. La química nos dice que para que una reacción ocurra, las partículas reaccionantes deben consolidarse. Solo una cierta parte de las colisiones totales causan un cambio químico. Estas son llamadas colisiones exitosas. Este es el método que utiliza Atomic Date para encontrarte pareja. Así, Adrián y Natalia se han conocido y se han consolidado como una pareja estable para la prosperidad. Haz como ellos y no dejes pasar al amor de tu vida. Setting fire to our insides for fun. Collecting names of the lovers. Atomic Date, ¿a qué estás esperando? Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. ¡No! Os loucos sabem, só os loucos
Só os loucos sabem. Thanatos me tendió su mano, Morfeo me abrazó, Anubis me invitó a su dominio, Ereshkigal me besó, y la muerte me absorbió, entró en un amasijo de hierro destrozado y llamas. ¿Sí? Hola, ¿está tu mamá? Un momentito, por favor. Mami, el teléfono. Bueno, tráelo aquí. Se lo doy. Hablan de mi hermano Juan y su coche. Mami cuelga y llora. Juan no volverá a conducir. Sete AM, 46 anos. Un ten coidado da muller, un docedico do neno ao seu pai, unha chave que acende un coche e unha canción que ameniza a viaxe. 19 anos, unha festa, 2 copas de máis, un choque.
¿Estás cansado de no poder leer la égloga primera por la oscuridad? Sí. ¿Harto de ajustar tus horarios por culpa del sol? Sí. Pues tenemos la solución. Lugemice Valgus tiene una potencia lumínica equivalente a 10 bombillas LED. Con su modo de rápida apertura no perderás ni un segundo de lectura. Súper ergonómico y fácil de transportar. La batería dura tanto que no tendrás que recargarlo. Yo antes era un iletrado, no era capaz de diferenciar una metáfora de una sinestesia. En cambio ahora, gracias a Lugemice Valgus, puedo leer a oscuras a todos los grandes de la literatura española. Cervantes, Fernando de Rojas, Garcilaso...
constituido por la UNESCO en 1999. Celebra o 21 de marzo, coincidindo con a chegada da primavera, para impulsar o papel da poesía como expresión de capacidade creadora, da liberdade de pensamento, da conexión. De naranjas del mercado robó, y por entre los huertos escapó. Al saltar una valla, la mitad más media perdió. Perseguido por un perro, la mitad menos media abandonó. Tropezó en una cuerda, la mitad más media desparramó. En su guarida, 2 docenas guardó. Inferiores que planeaban eliminar al ángulo superior. Olvidaron, sin embargo, un principio elemental. Ningún triángulo puede existir con 2 ángulos. Cuéntame un cuento de números. Háblame del 2 y del 3, del 8 que es al revés, igual que yo del derecho. Cuéntame tú qué te han hecho el 9, el 5 y el 4, para que los quieras tanto. Anda pronto, cuéntame. Dime ese 3 que parece los senos de cualquier coca. Dime de qué. Como silencios, como un cristal de negro, con esa perfección sincera das matemáticas. Non houbo treguas, nin a xeometría das nosas formas. Antonio Machado tacha surgindo un número de teléfono. Borra de tu memoria este número de teléfono. 2, 6, 8, 1, 4, 5, 6. Táchalo en tu agenda. Alto Pinar, 4 palomas por el aire van. 4 palomas vuelan y tornan. Llevan heridas sus 4 sombras. Bajo Pinar, 4 palomas en la tierra están. ¡Qué bonito! Oda al número 2. Siempre infantil caminas por las cifras, enseñando tu cola puntiaguda y tu panza de niño adolescente, por donde se resbala la ternura. Eres al fin el único juguete que traza el... En mi casa, mis padres me hacían dictados del Quijote. En la escuela, el maestro nos hacía dictados del Quijote. Y siempre me quedaba aquello de mañana, ¿qué contará? ¿Cómo será la aventura de mañana? ¿No? Y eso me quedó para la vida ya. Es decir, ¿qué será? ¿Qué pasará mañana? ¿No? Me quedó para siempre. Entonces, el Quijote yo lo ojeaba continuamente y me quedó grabado en la infancia. Hay un escritor, extraordinario escritor romántico alemán, que se llama Rainer Maria Rilke, que decía que la patria es la infancia. ¿Eso qué quiere decir? Que la infancia es una etapa que nos va a marcar, y yo diría que casi definitivamente. Entonces, con el Quijote ahí marcó. Y a partir de ahí ya, yo estuve unido. Día del Libro. El día 23 de abril fue elegido como Día Internacional del Libro por coincidir con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, autor de la Galatea o el Quijote, y William Shakespeare, que escribió, por ejemplo, Hamlet o Romeo y Julieta, en la misma fecha del año 1616. Como Día Internacional del Libro, se celebró por primera vez en Madrid en el año 2001, a iniciativa de la UNESCO desde entonces. Se elige cada año una ciudad para ser la capital de una imaginada aventura con los molinos de viento. En un lugar de la marcha, vivió una vez el cuidado, amigo de madrugar, la era emocional. No conforme con el mundo que la había deparado la fortuna, dio pensar que podía mejorarlos. Capítulo 4. De lo que sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta, libera al joven azotado. Ya había luz en el horizonte cuando Don Quijote salió de la venta tan contento. Miró hacia atrás y vio el castillo en el que había sido armado caballero. Pero antes de lanzarse a los caminos en busca de aventuras, recordó los consejos del noble señor del lugar y decidió volver a su casa. Allí cogeré dineros y camisas limpias y buscaré un escudero. ¡Vamos, Rocinante! No había avanzado mucho cuando oyó unos quejidos que procedían del bosque que había a su derecha. Más de su grado, los llevaban donde no quisieran ir, el encuentro con los galeones. Cuenta Miguel de Cervantes Saavedra, novelista universal y casi mantego, en esta gravísima, solemne, detallada, real e imaginada historia, que Don Quijote, siguiendo a caballo al lado de su escudero,
alzó los ojos y vio que por el camino venían hasta 12 hombres a pie, atados unos a los otros como si se tratara de una gran cadena de hierro, y todos ellos con esposas en las manos. Les acompañaban 2 hombres a caballo con escopetas. El 23 de abril se instauró en España como Día del Libro en 1930. Se rendía con ello homenaje a Miguel de Cervantes, el autor más relevante de nuestras letras, que había muerto en tal fecha de un día lejano 1616. Según la tradición, se da la curiosa coincidencia de que William Shakespeare, el otro gigante de la literatura universal, habría fallecido en la misma jornada. Aprovechando tal juego del destino, la UNESCO decidió declarar Día Internacional del Libro en 1995. Y así se celebra hoy en más de un centenar de países. Es un día... A mí que de madrugar y a leer aficionado. No conforme con el mundo que le había deparado la fortuna, dio en pensar que podría mejorar. Y hallando en sus viejos libros el modelo imaginado, pensó hacerse caballero como en los tiempos pasados. Y aunque a la sazón tenía no menos de 50 años, limpió una vieja armadura que alguien llevó batallando en algunas de las guerras de nuestros antepasados. Este es mi amo. Por 1000 señales he visto que es un loco de andar. Y aún también yo no le quedo en saga, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le sigo. Siendo pues loco como lo es, y de locura que las más veces toma unas cosas por otras, no será muy difícil hacerle creer que una labradora, la primera que me topare por aquí, es la señora Dulcinea. Con esto que pensó Sancho Panza, quedó sosegado su espíritu, y tuvo por bien acabado su negocio. Detúvose allí hasta la tarde, por dar lugar a que Don Quijote pensase que la había tenido para ir y volver del Toboso. Y sucedióle todo tan bien que cuando se levantó para subir en el rucio, vio que del Toboso hacia donde él estaba tenía 3 labradoras sobre 3 pollinos o pollinas. En resolución, así como Sancho vio las labradoras, a paso tirado volvió a buscar a su señor Don Quijote, y echóle suspirando y diciendo mil amorosas lamentaciones. Dieron a entender que se llamaba la ínsula Barataria. Salió el regimiento del pueblo a recibirle, y con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios. Y luego, con algunas ridículas ceremonias, le entregaron las llaves del pueblo, y le admitieron por perpetuo gobernador de la ínsula Barataria. El traje, las barbas, la gordura y pequeñez del nuevo gobernador tenía admirada a toda la gente que los filhos del cuento no sabían, y aun a todos los que lo sabían, que eran muchos. Finalmente, sacándole de la iglesia, le llevaron a la silla del juzgado, y le sentaron en ella, y el mayordomo del duque le dijo: Es costumbre antigua en esta ínsula. Oh Señor, Dios os perdone la grave que habéis hecho en todo el mundo en querer volver pueblo al más gracioso loco que hay en él. ¿No veis, Señor, que no podrá llegar el provecho que cause la cordura de Don Quijote a lo que llega a gusto que da con sus desvaríos? Pero yo imagino que toda la industria del señor bachiller no ha de ser parte para volver fuerte a un hombre tan rematadamente loco. Y si no fuese por la calidad, diría que nunca sale Don Quijote, porque con su salud no solamente perdemos sus gracias, sino las de Sancho Panza. autor que se dedica este ano a Festa das Letras Galegas. Como en calquera festa, hoxe non pode faltar a música, e como ademais esta é a Festa das Letras, queremos unir as melodías á lectura de fragmentos das obras máis representativas de Junqueira Valverde. O 28 de outubro de 1906, e faleceu case 90 anos, o 13 de setembro de 1996. En Pontevedra realiza os seus estudos primarios e de bacharelato, trasladándose posteriormente á Universidade de Santiago.
inzana xogaba contigo, rebuldeiro cos meus amigos. Un era Xilo de Piteros, un rapaz branco estasigado, un pouco... Si sabes vos a que eu quero, ese dicer eu quixera depender. Si tedes vos a primeira, feitas agora a ribeira, ese cazar, que ledes movemos... Es que me gusta mucho ver el trabajo de los paisanos. Se haya contestar. No me llega a gusto ningún hombre, no callen los señoritos. Entonces, ¿pueden que se tribularan de extranjero en contra mí? ¿Qué ya sé? O que pasa es que no acabo de no ser, pero buena la bola de mí. Parece ser que no funciona. Qué curioso, yo creo que es Fusroda. No, será otra cosa. Papá, seguro que es una tontería. Yo creo que es Fusroda. Hey, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo va todo por aquí? Parece ser que... A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Vale, pues yo solo dije, estaba muy fuera, solo dije fútbol.